Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el lugar donde desentrañamos los misterios y las sorpresas que nos trae el mundo de las celebridades. Hoy prepárense porque tenemos una noticia que francamente ha sacudido los cimientos del entretenimiento turco y, seamos sinceros, de muchas de nuestras tardes. Estamos hablando de algo que, al menos para mí, llegó como un rayo inesperado en un día despejado. Si han adivinado bien, si ya están sospechando, vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Antes de que continuemos, si todavía no forman parte de nuestra comunidad, les hago una invitación muy especial: denle a ese botón de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, y formen parte de esta familia que ama desmenuzar todo lo que pasa con nuestros artistas favoritos. Porque hoy, la noticia es impactante. Imaginen esto, finales de 2025, el año ya casi despidiéndose, y justo cuando pensábamos que teníamos todo bajo control, ¡bam! Una bomba de información que nos deja a todos con la boca abierta, mirándonos unos a otros como diciendo, ¿en serio? Y sí, es en serio. La noticia involucra a dos de los nombres más resonantes de la televisión turca, dos actores que no solo han conquistado pantallas, sino también corazones de miles de fans alrededor del mundo, incluyendo a muchos de ustedes que nos ven ahora mismo. Hablamos de Can Yaman, conocido por su carisma arrollador y su innegable atractivo, y de Method Demir, esa actriz talentosa y radiante que ha sabido ganarse un lugar privilegiado en la industria. Y lo que tenemos para ustedes hoy no es un simple rumor, ni una especulación de pasillo. Es algo que ha sido confirmado, algo que ha generado una ola de reacciones, y que, créanme, da para mucho, muchísimo de qué hablar. ¿De qué se trata exactamente? Pues bien, pongamos las cartas sobre la mesa. La noticia gira en torno a digámoslo así, un movimiento inesperado en la vida personal y profesional de ambos. Si bien ambos han tenido carreras exitosas por separado y, para algunos, quizás una historia previa que aún flota en el aire de la memoria colectiva de sus seguidores, lo que ha surgido ahora es algo que va más allá de lo que muchos imaginaban. Se trata de un proyecto, pero no cualquier proyecto. Un proyecto que los une de una manera muy particular y que, por las implicaciones que tiene, ha causado tanto revuelo. No estamos hablando de una simple aparición juntos en un evento o de un saludo casual en redes sociales. Estamos hablando de algo mucho más profundo, algo que involucra su futuro y que, de cierta forma, redefine las expectativas que teníamos. Para ser más precisos, la información que ha llegado a nuestros oídos, y que ha sido verificada por fuentes confiables dentro de la industria, apunta a que Can Yaman y Method Demir estarían trabajando juntos en una nueva producción. Pero aquí viene el giro que ha puesto a todos de cabeza: no es una serie turca convencional. No, señores y señoras. Estamos hablando de un proyecto de alcance internacional, con una financiación ambiciosa y, lo que es más intrigante, un enfoque que podría ser completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver de ellos. Las primeras informaciones sugieren que este proyecto tiene aspiraciones de romper barreras, de llegar a audiencias globales en plataformas de streaming de renombre, y eso, amigos míos, ya es un calibre mayor. ¿Y por qué esto es tan impactante? Bueno, piensen en la trayectoria de ambos. Can Yaman ha estado explorando oportunidades internacionales, buscando expandir su alcance más allá de Turquía, y este proyecto parece ser el trampolín perfecto para consolidar esa ambición. Por otro lado, Method Demir, aunque consolidada en el mercado turco, también ha mostrado interés en diversificar su carrera y probar suerte en contextos diferentes. Que estos dos talentos, que ya de por sí tienen una química reconocida por el público, y no nos engañemos, muchos de ustedes recuerdan perfectamente esa chispa en pantalla que tuvieron en Erkencikus, se reúnan en un proyecto de esta magnitud, es simplemente explosivo. La química que desprendieron en aquella producción fue tal que se convirtió en un fenómeno, y ahora, la posibilidad de verlos juntos de nuevo, en un contexto totalmente nuevo, es una fantasía para muchos de sus seguidores. La magnitud del proyecto, según lo que se ha filtrado, es algo que ha llamado la atención. Se habla de una producción de alto presupuesto con directores y guionistas de renombre internacional, y un elenco que podría incluir figuras de otras latitudes. Esto no es solo un regreso de Can y Method juntos, es un regreso con todo, apuntando a lo más alto. Las primeras pistas sugieren que la producción podría ser una miniserie o incluso una película para una de las grandes plataformas de streaming, lo que significa que tendrá una distribución global instantánea. Esto eleva el listón enormemente para ambos actores, quienes buscan consolidar y dar su presencia en el mercado internacional.
Las conversaciones sobre quiénes podrían ser los directores o los guionistas involucrados ya están en boca de todos, y se rumorea que están buscando nombres que puedan garantizar un producto de calidad cinematográfica. Y las preguntas que surgen son innumerables. ¿Qué tipo de historia contarán? ¿Será un drama romántico que aproveche esa conexión especial que ya conocemos, o explorarán géneros completamente nuevos? ¿Será un vehículo para mostrar facetas de su actuación que aún no hemos visto? Las posibilidades son infinitas y, francamente, la especulación está a la orden del día. Algunos rumores apuntan a que podría ser un thriller psicológico que explore las complejidades de las relaciones humanas, mientras que otros se inclinan por una historia de época con tintes dramáticos y romance. Lo que sí parece ser un consenso es que la producción buscará un guión sólido y personajes bien desarrollados que permitan a ambos actores lucir su talento al máximo. No se tratará de una telenovela más, sino de un producto pensado para cautivar a una audiencia global acostumbrada a historias potentes y bien contadas. Además, es interesante analizar el momento. A finales de 2025, ambos han recorrido un largo camino. Can Yaman ha estado en Italia participando en proyectos allí, y se ha convertido en una figura muy popular, incluso aprendiendo el idioma y adaptándose a la cultura. Ha demostrado su ambición por cruzar fronteras y este proyecto internacional es la culminación de esa estrategia. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series de gran audiencia y ha mostrado una evolución artística notable, demostrando su versatilidad en diferentes roles. Que decidan unir fuerzas ahora, en este punto de sus carreras, sugiere que hay una visión compartida, un objetivo común que los ha llevado a esta colaboración. No es una decisión tomada a la ligera, es una apuesta estratégica para consolidar y expandir su estrellato a nivel mundial. Y por supuesto, no podemos ignorar el factor fan. La comunidad de seguidores de Can Yaman y Demet Özdemir es inmensa y muy activa. La sola noticia de su posible unión ya ha encendido las redes sociales. Los fans de ambos, que a menudo han expresado su deseo de verlos juntos de nuevo, están en éxtasis. Imaginen cuando se confirmen los detalles. Los hashtags explotarán, los foros de discusión se llenarán de teorías, y los debates sobre si esta será la pareja perfecta para este nuevo desafío serán interminables. Los seguidores han estado esperando ansiosamente noticias sobre los próximos pasos de ambos, y esta colaboración es, sin duda, el escenario ideal para mantener viva esa pasión. La capacidad de movilización de sus fandoms es un activo importante para cualquier producción, y esta noticia es una garantía de que habrá un gran interés mediático y de audiencia. Los detalles específicos sobre el título de la producción, la trama exacta y el elenco completo aún se mantienen bajo un velo de misterio. Y esa es parte de la intriga, ¿verdad? Nos deja con esa dulce agonía de querer saber más, de estar a la expectativa de cada nueva filtración o anuncio oficial. Los productores son muy conscientes del impacto que genera esta pareja, y están jugando con la expectación para generar aún más interés. Se rumorea que el rodaje comenzará en la primavera de 2025, lo que significa que en los próximos meses podríamos tener anuncios más concretos. La expectativa es palpable y la comunidad de fans está deseosa de conocer todos los detalles. Pero lo que sí podemos decir con seguridad es que esta noticia marca un antes y un después en sus carreras y, potencialmente, en la forma en que la industria turca se proyecta internacionalmente, demostrando que sus talentos pueden trascender fronteras y conquistar audiencias globales. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con su trabajo, les recomiendo encarecidamente que busquen sus producciones anteriores, especialmente Erkencikus. Verán la química que tienen, el talento individual de cada uno, y entenderán por qué esta noticia ha generado tanta expectación. Can Yaman, con su presencia imponente, su físico y su capacidad para encarnar personajes carismáticos y complejos, ha conquistado a millones. Su paso por la actuación ha estado marcado por roles que exigen mucha energía y carisma. Demet Özdemir, por su parte, es conocida por su dulzura, su versatilidad y su talento para transmitir emociones genuinas. Ha demostrado ser capaz de adaptarse a diferentes géneros y personajes, ganándose el respeto de la crítica y el cariño del público. Juntos prometen ser una fuerza imparable, combinando carisma, talento y una química probada que el público anhela ver de nuevo. La fecha de este anuncio, finales de 2025, también es significativa. Es un momento en el que la industria del entretenimiento está en constante evolución, buscando nuevas formas de conectar con audiencias global. Es a través de plataformas digitales.
Este proyecto, al parecer, está perfectamente alineado con esas tendencias. No se trata solo de una historia, sino de una estrategia de alcance mundial, aprovechando el poder de las plataformas de streaming para llegar a un público masivo. Las plataformas de streaming buscan contenido fresco y atractivo, y la combinación de dos estrellas turcas populares con un proyecto ambicioso es una fórmula ganadora. Hemos estado siguiendo muy de cerca los movimientos de ambos actores, y esta noticia, aunque sorprendente, encaja con la proyección que han estado buscando. Can Yaman, con su incursión en el mercado italiano y sus planes internacionales, ha demostrado su deseo de ser un actor global. Demet Özdemir, consolidándose como una de las actrices más influyentes de su generación en Turquía, también ha mostrado interés en explorar nuevas oportunidades. La unión de estas dos fuerzas parece ser el siguiente paso lógico y, sin duda, el más ambicioso, posicionándolos como figuras clave en el panorama del entretenimiento internacional. Ahora, ¿qué podemos esperar de este proyecto? Las especulaciones apuntan a que podría ser una producción de época, algo que aproveche el glamour y la estética que ambos pueden aportar, o quizás un thriller psicológico que explore las profundidades de las relaciones humanas. Incluso podría ser una comedia romántica con un toque moderno y audaz, que se aleje de los clichés habituales. Lo único seguro es que no será algo predecible. La elección de una producción internacional sugiere que buscan romper esquemas y sorprender al público, ofreciendo algo fresco y de alta calidad. El hecho de que se trate de un proyecto internacional abre la puerta a una gran diversidad de géneros y narrativas, permitiendo a los actores explorar terrenos desconocidos. Es importante mencionar que, aunque la noticia es contundente, siempre existe esa pequeña chispa de incertidumbre hasta que se hacen los anuncios oficiales. Sin embargo, las fuentes que manejamos son sólidas, y la información ha sido corroborada desde múltiples ángulos dentro del mundo del espectáculo turco. Los agentes, los productores y las personas cercanas a la producción están hablando, y la consistencia de la información nos da una alta dosis de confianza. Así que sí podemos decir con una alta dosis de confianza que estamos ante una noticia de gran calibre que marcará un hito en sus carreras y en la proyección del talento turco a nivel mundial. En resumen, lo que tenemos es a Can Yaman y Demet Özdemir unidos en un proyecto de gran envergadura internacional, con el potencial de catapultarlos a nuevas alturas y de dejar una marca imborrable en la industria. Es una noticia que nos llena de entusiasmo y que, sin duda, seguiremos muy de cerca para traerles cada detalle, cada avance y cada confirmación. La expectación es alta y la promesa de ver a estos dos talentos juntos en un proyecto global es, sin duda, uno de los eventos más emocionantes del mundo del espectáculo en los próximos años. Y hasta aquí nuestra dosis de hoy con esta increíble noticia. ¿Qué les ha parecido? ¿Están tan emocionados como nosotros? ¿Se imaginan a Can Yaman y Demet Özdemir juntos en una producción de Hollywood o de una plataforma de streaming internacional? Nos encantaría leer sus opiniones y sus especulaciones en la sección de comentarios. ¿Creen que esta pareja será un éxito en este nuevo proyecto? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver? ¿Una aventura épica, un romance apasionado, un drama intenso? Dejen volar su imaginación y compartan con nosotros sus ideas. Queremos saberlo todo. Antes de despedirnos, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, los chismes más candentes y los análisis más profundos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Su me gusta nos ayuda a llegar a más amantes del entretenimiento. Compártanlo con sus amigos, con esos amigos que también aman a Can Yaman y Demet Özdemir, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor, a buscar la información más exclusiva y a mantenernos como su fuente de noticias de entretenimiento favorita. Gracias por estar ahí, por ser parte de esta comunidad y por compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.